Cordial saludo a todos y bienvenidos a este podcast llamado Afrodes y el conflicto armado. En la presentación del tema central tenemos que Colombia, tanto como el conflicto armado y el racismo han dejado huellas profundas, sobre todo en comunidades históricamente excluidas como la afrocolombiana. Entre las consecuencias más duras está el desplazamiento forzado que obligó a miles de personas a dejarlo todo atrás. La introducción de Afrodes. En medio de ese panorama nació la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, una organización que ha trabajado incansablemente para alzar la voz de quienes muchas veces no son escuchados. El objetivo de este podcast es intentar mirar de cerca los retos que enfrenta Afrodes, por qué ocurren y cómo influyen en la historia, la psicología colectiva y otras dinámicas que siguen afectando a esta población. Damos inicio a las preguntas, en este caso sería la primera. ¿Qué métodos ha utilizado Afrodes para enfrentar las inequidades estructurales y fomentar la inclusión social de la comunidad afrocolombiana en el acceso a servicios y recursos? Los métodos utilizados por Afrodes. Afrodes ha implementado estrategias como el fortalecimiento de capacidades, la incidencia política y el desarrollo de proyectos comunitarios para abordar las inequidades estructurales y promover la inclusión social de la comunidad afrocolombiana. Estas acciones buscan empoderar a las comunidades y mejorar su acceso a las oportunidades y servicios. La segunda pregunta que tenemos para este podcast es ¿cómo ha influido la falta de recursos y financiamiento en la capacidad de Afrodes para desarrollar programas y proyectos que promuevan la identidad cultural y la participación ciudadana de la población afrocolombiana? Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy importante porque toca el corazón de la labor de Afrodes. La falta de recursos y el financiamiento ha sido sin duda uno de los principales obstáculos para que esa organización logre desplegar todo su potencial. Aunque cuenta con una visión clara y un compromiso firme con el empoderamiento de la población afrocolombiana, muchas veces se enfrentan a limitaciones estructurales que impiden que sus proyectos lleguen más lejos. Por ejemplo, sin financiamiento suficiente se hace muy difícil implementar talleres culturales, procesos de formación comunitaria o incluso campañas de incidencia política que fortalezcan la participación ciudadana. Debemos recordar que la identidad cultural afro no solo se preserva, sino que se construye en colectivo. Y eso requiere espacios, materiales, personas formadas. En pocas palabras, recursos que muchas veces Afrodes no tiene. Y en las ocasiones en las que se decide destinar recursos a talleres culturales, a procesos de formación, a procesos creativos, a apoyar la juventud, la niñez, la creatividad que hay en ellos, el talento que hay en ellos, siempre surgen cosas más importantes, como el apoyo a las personas desplazadas, víctimas del conflicto armado. Además, la financiación internacional o estatal muchas veces no prioriza la necesidad específica de la comunidad afrocolombiana o llegan condiciones que no siempre se alinean con sus objetivos de autonomía y autodeterminación. Esto limita la sostenibilidad de sus procesos y obliga a priorizar lo urgente sobre lo estratégico. Como lo mencioné anteriormente, muchas veces los recursos deben priorizarse y muchas veces la prioridad son las personas que han sido víctimas del conflicto armado que necesitan un espacio seguro. En resumen, la escasez de recursos no solo afecta la capacidad operativa de Afrodes, sino que también restringe el alcance de su impacto en el fortalecimiento de la identidad y la participación de un pueblo que históricamente ha sido marginado. Y eso sin duda es una deuda que el país aún tiene con sus comunidades afrodescendientes. Muchas gracias. En la tercera pregunta, ¿qué papel juega la colaboración interinstitucional de la superación de las limitaciones de acceso a recursos y servicios para la población afrocolombiana? ¿Y cómo puede Afrodes fortalecer estas alianzas para mejorar la calidad de vida de las comunidades afrodescendientes? La respuesta a la pregunta número 3. Colaboración interinstitucional.
La colaboración interinstitucional es la clave para superar las limitaciones de acceso a recursos y servicios para la población afrocolombiana. Afrodes puede fortalecer estas alianzas estableciendo alianzas estratégicas con otras organizaciones y entidades, mejorando la coordinación y comunicación y fomentando la participación activa de las comunidades en la planificación y la ejecución de proyectos. La cuarta y última pregunta de este podcast: ¿cómo pueden las organizaciones que trabajan con comunidades afrocolombianas medir el impacto de sus programas y proyectos en la promoción de la inclusión social y la reducción de inequidades estructurales? Pienso que esto requiere un enfoque integral participativo, es decir, algunas sugerencias para esto pueden ser, por ejemplo, definir objetivos claros, es decir, establecer metas específicas, medibles, alcanzables en conjunto, en colaboración con la comunidad. Otra podría ser también los indicadores de impacto, que se podían utilizar indicadores que reflejen cambios en la inclusión social, como también la reducción de inequidades, por ejemplo, el acceso a educación, empleo, también podría ser la participación comunitaria en procesos de toma de decisiones, que es muy importante, como también podría ser la mejora en la calidad de vida y bienestar de cada una de estas personas, como por ejemplo la reducción de brechas en salud, en fin. Otra también podría ser las metodologías participativas. Esto pues podría involucrar a la comunidad en, en el diseño o implementación y evaluación de programas y proyectos, que me parece muy importante, como también podría ser la colaboración interinstitucional. ¿De qué podría tratar esto? Pues de trabajar en conjunto con otras organizaciones, gobierno y entidades, pues para maximizar el impacto y evitar duplicidades. También podría ser que algunas herramientas y marcos de referencia que pueden ser útiles, puede ser un marco de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, como también un enfoque de derechos humanos o una metodología de evaluación participativa. ¿Cómo se relaciona la problemática de Afrodes con la vulnerabilidad de los derechos de la mujer afrocolombiana y cuáles son los factores psicosociales que enfrentan debido al conflicto armado? Hechos como los desplazamientos, la desaparición forzada, las masacres, el abuso y la violencia sexual, los asesinatos selectivos ocasionan daños significativos que afectan gravemente a la integridad psicológica y social de los damnificados, especialmente de las mujeres. La vulnerabilidad de la mujer afrocolombiana en el conflicto armado ha sido elevada, ya que ha hecho parte de un sector de la sociedad dominado o minorizado desde el poder hegemónico, enfrentando situaciones de discriminación, exclusión e invisibilización, desventajas aprovechadas por los distintos actores armados y que se han visto agravadas frente a la imposición de restricciones, abusos y atropellos que dejan secuelas emocionales de terror que persisten aún cuando algunas condiciones de seguridad mejoran. Entre los factores psicosociales, muchas mujeres afro sobrevivientes a la guerra pueden afrontar una gran tensión emocional, angustia, estrés postraumático y desarrollo de sentimientos de desesperanza e ideación suicida. Un hecho alarmante para la sociedad colombiana, pues muestra un panorama que da a entender que dentro del conflicto armado colombiano hay un problema de salud mental muy preocupante. Además, el impacto que genera la guerra en las comunidades afrocolombianas es significativo y se manifiesta no solo desde el punto de vista social y de condiciones de vida, sino también desde el ámbito cultural, debido a que por las limitaciones a las que son sometidas en sus territorios y en mayor medida debido a los cambios de hábitos en los nuevos lugares de asentamiento como resultado del desplazamiento forzado, llevan a la pérdida de tradiciones, de costumbres y de identidad. Las agresiones que sufren las mujeres afrocolombianas dentro del conflicto se ven acentuadas aún más por la discriminación y el racismo persistente en el país, lo que suele determinar que vivan en situaciones de extrema pobreza y deban enfrentarse a barreras en su día a día para acceder al goce de sus derechos fundamentales.
Estudios sobre las poblaciones expuestas al conflicto armado revelan que los trastornos depresivos, de ansiedad, estrés postraumático y sus manifestaciones psicológicas o emocionales sin causa médica aparente, como dolor y ansiedad, son más frecuentes en personas afrocolombianas víctimas tanto de desplazamiento forzado como de homicidios, amenazas y reclutamiento ilegal de menores, y lo peor es que nadie atiende su salud mental. Esta problemática fue evidenciada también por el periódico UNAL, donde el psiquiatra Carlos Arturo Cassiani, presidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, afirmó que uno de los principales problemas es que no existe un estudio representativo de toda la población afro para estimar la prevalencia nacional y que solo hay trabajos aislados, lo cual se puede considerar como una expresión del racismo estructural. Y a pesar de la relevancia de esta problemática, la escasez de investigaciones exhaustivas ha dificultado obtener datos precisos sobre la prevalencia de enfermedades mentales en esta comunidad, por lo que en 2014 se elaboró la propuesta de ajuste de la Política Nacional de Salud Mental para Colombia, con el propósito de referirse a los trastornos mentales con enfoque diferencial por etnia, presentando cifras de prevalencia nacional en algunos grupos de afrodescendientes expuestos a actos de guerra. Se documentó una prevalencia del 37% de casos por estrés postraumático. El trastorno depresivo fue prevalente en el 37% de las personas que no desarrollaron postrauma, mientras que entre quienes sí lo padecieron, la prevalencia fue de 38%. Y como si fuera poco, la compatibilidad del riesgo de suicidio fue 37 y 67% respectivamente. El psiquiatra Cassiani aclara que en la población afro la enfermedad mental se manifiesta de maneras distintas a la de las otras comunidades del país, lo cual obedece a sus características culturales, como por ejemplo sus creencias y percepciones de la vida, todo lo cual modifica en las personas el desarrollo de alteraciones psicopatológicas como tristeza, falta de ánimo y concentración. Por último, quisiéramos agregar que Afrodes vive directamente la falta de apoyo estatal, la discriminación, y eso dificulta su trabajo. Es un círculo vicioso. La comunidad está marginada y ellos luchan por sus derechos, pero las mismas barreras que afectan la comunidad afectan al trabajo de Afrodes. Esperamos tener políticas públicas con enfoque diferencial y étnico, políticas que reconozcan la particularidad de la población afrocolombiana y aborden la desigualdad estructural. Programas de apoyo psicosocial con programas integrales para las víctimas del desplazamiento forzado y la discriminación, el empoderamiento comunitario. Es fundamental fortalecer las redes de apoyo y promover el liderazgo local, para que la comunidad pueda liderar sus procesos de sanación y desarrollo. Como conclusión, y a lo largo de este podcast, pudimos conocer la compleja situación que enfrenta tanto Afrodes como la población afrocolombiana en Colombia, la persistencia del racismo, el legado del conflicto armado y las limitaciones estructurales que dan un círculo vicioso de desigualdad y exclusión. Por eso, la importancia del trabajo de Afrodes. Es fundamental visibilizar estas problemáticas y luchar por los derechos de una población históricamente marginada. Es necesario un compromiso de toda la sociedad y del Estado para transformar esta realidad. Esto implica acciones concretas para combatir el racismo, implementar políticas públicas inclusivas y apoyar el trabajo de organizaciones como Afrodes. A pesar de las dificultades, las comunidades afrocolombianas son resilientes, tienen una rica historia y cultura, y debemos seguir luchando por un futuro mejor, por un futuro para ellos, por un futuro para sus jóvenes, para sus niños. Es importante reconocer la fortaleza de las comunidades y su capacidad de organización, la gran cultura y la gran riqueza histórica que aportan en nuestra comunidad. La sanación y la reconstrucción son posibles, pero requieren un esfuerzo conjunto y un compromiso a largo plazo. Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a Catherine Giselle Jiménez, Mónica Juliet Muñoz, Paula Andrea Castillo y quien les habla,
Daniela Valencia, ha sido un placer para nosotras compartirles la experiencia y mostrarles la historia y el trabajo que realiza Afrodes. Muchas gracias.